auxilio en las tribulaciones. Así comienza este salmo, declarando que el amparo es la protección, es la seguridad que consigue en una persona o en un objeto. Qué tremendo el granizo, ¿no? Pues que cayó ayer en Rosita y el que cayó aquí hace una semana. Qué tremendo el granizo que causó hace 10 días, causó destrucción y muchos vidrios quebrados, gente lastimada. Y la gente que no tiene un techo donde resguardarse, ¿qué piensa usted que haya sentido cuando el granizo empezó a caer? Cuando empezó a sentir que había un peligro. Seguramente pensaban, quisiera tener un amparo, el amparo de un techo. Eso es el amparo, la protección, la seguridad que tienes. Que por más granizo que caiga, que por más viento que venga, tú estás resguardado. Y a usted nada le va a pasar, porque tiene un amparo, el amparo de un techo. ¿Cuántos San Marcos se convirtieron en amparo? ¿Cuántos cobertores, verdad? Preferimos taparlos, los vidrios de los carros que cuestan muy caros. Que tiene que se moje, que tiene que el cobertor se lava y se seca, pero el vidrio no. Y sentíamos que era un amparo para el vehículo, para el objeto que es. Y qué desamparadas se sentían las personas que no tenían un techo en ese momento donde resguardarse. Hemos visto los estudios que hemos tenido con el hermano Juan, que el arca del pacto no estaba a la intemperie, no estaba allí aventada, sino que había sido construido un lugar especial, una carpa que la cubría para protegerla del medio ambiente, llamada tabernáculo. Esa carpa que protegía al lugar santo y lugar santísimo. Aquellas cortinas que le proporcionaban esa privacidad, pero también esa protección de las inclemencias del tiempo, del medio ambiente. Hay muchos peligros alrededor nuestro. Y mire, hay un hombre que vivió muchos peligros y peligros de muerte, y él vivía en el desierto. Y este hombre, llamado y conocido como Juan el Bautista, pues era, según el Señor Jesucristo, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Dijo el Señor: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Dice, de ahí en adelante es anunciado el reino. Y Juan, si es el último de muchos profetas asesinados, incluido él. Y su historia narrada brevemente en Lucas o en Marcos también. Vamos a ver en Marcos capítulo 6, por ejemplo, cómo termina la historia de Juan el Bautista. Discúlpenme si no leo bien, pero es que mis lentes están muy lejos. Marcos en el capítulo 6 y el versículo 14 en adelante dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Hermanos, dice Herodes, dice: este Jesús es Juan el Bautista, el que yo maté.
¿Saben por qué mataron a Juan? Ahí lo van a narrar más adelante, pero está larga la lectura, hermanos. Pero resulta que Herodes era el gobernante, el rey de esa región. Le había gustado su cuñada, la esposa de su hermano, llamada Herodías. Y siendo él el del poder y de la autoridad, él le quita la esposa a su hermano y se casa con ella. ¿Qué le gustó? Porque la quería para él. Porque decía que su hermano no se la merecía. No sé por qué, pero se le quitó la esposa a su hermano. Juan el Bautista va con Herodes y le dice: no te es lícito. Y le decía, como decía ahorita el hermano, hay que decir la verdad, ¿no? Le decía, Juan el Bautista decía: no te es legal que tengas tú a la mujer de tu propio hermano. Y a Herodes le daba vergüenza con Juan el Bautista. Pero Herodías, la mujer esta, quería matar a Juan el Bautista y se buscaba la ocasión para matarlo. Tanto así, me está estorbando. ¿Por qué? Porque dice la verdad. ¿Y cuántos hombres han muerto porque dicen la verdad? ¿Cuántos profetas de Dios murieron por lo mismo? Pues Juan el Bautista fue uno de ellos. Y en la primera oportunidad que tiene Herodías, cuando ve que se presenta esa oportunidad, cuando su hija baila para aquel Herodes, y Herodes, no contento con gustarle su cuñada, ahora le gusta su hijastra, y le dice: bailaste muy bonito, estás muy hermosa, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te voy a dar. Eso está en ese capítulo, si usted puede ver en su casa. Y esta muchacha va con su mamá Herodías y dice: ¿qué le pediré? Y le dice Herodías: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y es así como termina la vida de Juan el Bautista. Y Herodes, a pesar suyo, manda que le corten la cabeza a Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Por decir la verdad. Ese fue su pecado, que no es un pecado. No es un pecado decir la verdad. Pero para Herodes, para Herodías, le molestaba la verdad. Y es que dicen: la verdad no peca, pero que tanto incomoda. Ahorita es tiempo de política, hermanos, de campañas, y a cuántos políticos les molesta que les digan sus verdades. Se enojan, no lo quieren. No, ahorita no me hables de la verdad, tápame, porque la verdad nunca ha sido famosa, nunca ha sido famosa. Así terminó Juan su vida, por decir la verdad. ¿Y cuántos hombres también igual que él? En el Antiguo Testamento, hermanos, hay algunos profetas que perdieron su vida. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, narra la historia de un profeta llamado Zacarías. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, mire lo que dice por ahí, es algo cortito la lectura, y en el versículo 20 en delante dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Fíjese qué le está diciendo Zacarías al pueblo. Se pone en el púlpito desde arriba y le dice: así dice Dios, ¿por qué están quebrantando mis mandamientos? Les está diciendo desde lo alto. Dice: no les va a ir bien por ello, dice, porque por haber dejado a Jehová, él también los va a abandonar. Eso es lo que les está diciendo Zacarías. Dice: pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. ¿Dónde lo mataron, hermanos? En el patio del templo. Ahí.
¿A quién mataron? A un hombre de Dios. ¿Por qué? Por decir lo que Dios mandaba. En la casa de Dios asesinan a este profeta Zacarías. Es triste, hermanos, pero eso es lo que ocurrió con este profeta. ¿Y cuántos más? Cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra y actualmente también en Israel, hermanos, no nada más estudian la Biblia o el Antiguo Testamento, que es lo que ellos creen. Desde el tiempo del Señor Jesús, ellos tienen su libro de historia, la historia secular, así como nosotros estudiamos la independencia de México, así como estudiamos la revolución. Allá los judíos de aquellos tiempos y los actuales tienen su libro de historia, que es conocido como el Talmud. Y en ese libro de historia se narra cómo terminó la vida del profeta Isaías, que no está en la Biblia, no está revelado. Sin embargo, a los judíos se les enseña que Manasés, aquel perverso rey judío, mandó matar a Isaías, cortándolo por la mitad con un serrucho. Eso es lo que ellos se les enseña, es lo que estudian, es lo que dice la historia secular, que así fue muerto el profeta Isaías. Pero en la Biblia sí tenemos una historia más, que es en Jeremías capítulo 26, un profeta contemporáneo de Jeremías llamado Urías. Jeremías 26 del 20 en adelante. Fíjese lo que le pasa. Dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad, contra Jerusalén, allá donde andan ahorita las bombas, contra ella, y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en la fosa común. Dicen un sepulcro del Bursa, una fosa común. Hizo un pozo y él. Hermanos, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué fue lo malo que hizo este Urías, este profeta? Decirles que la verdad, decir lo que Dios mandaba, que se adaptaran a lo que Dios pedía. ¿Cuál fue el problema que llevó a la muerte a Juan el Bautista? Igual, decirle a Herodes que era lo legal delante de Dios, que no estaba bien aquello que hacía. ¿Cuál fue el problema de Isaías? ¿Cuál fue el problema de Zacarías? Realmente no fue problema. El problema lo tuvieron las personas que no querían aceptar la corrección divina. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 37, probablemente el escritor, haciendo memoria de todos ellos, decía en el 11:37, hablando de los hombres de fe y cómo terminaron su vida, dice, fueron, hablando de esos hombres, dice, fueron apedreados, aserrados, dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Está relatando la vida que llevaron los profetas de Dios a través del tiempo. ¿Ya qué va todo eso? No les he dicho el nombre del tema, es un tema de un punto y se lo digo al último. ¿Sí? Es nada más, quiero que vea usted el sufrimiento de los profetas de Dios, porque sufrieron. Quiero que usted vea lo que sufrieron. Quiero que usted vea que hay protección a pesar de todo ello. Puede decir usted, bueno,
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Si nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Sin embargo, la gente, el ser humano somos muy especiales. No aceptamos la corrección, no aceptamos el consejo divino, aunque sea para nuestro bien. ¿Por qué quería Jeremías? ¿Por qué le hablaba al pueblo Jeremías y diciéndole, corrijan sus caminos? ¿Era para el mal de ellos o era para el bien? Seguramente para el bien de ellos. ¿Por qué Zacarías también le llamaba la atención a la gente? Pues que si ustedes se olvidan de los mandamientos de Dios, Él también los va a abandonar a ustedes. ¿Era para bien o para mal? Para bien. Sin embargo, la corrección no era bien recibida. Hay mucho tiempo, hermanos, hace muchos, pero muchos años, cuando yo era niño, había una frase y todavía existe, pero de niño yo no la entendía. Yo veía las caricaturas, hermanos, y escuchaba una frase que decía, eres un cabeza de chorlito. Y yo decía chorrito, no sabía qué era eso. Chorlito, luego ya cuando crecí investigué y resulta que era un pajarito, ¿no? Entonces cuando decían eso, se referían a cabeza de chorlito, decían, es que eres alguien que no piensa bien, si no eres muy inteligente. Porque el chorlito es un pajarito que tiene la cabeza muy pequeña respecto al cuerpo. Y siempre se ha creído que mientras más pequeño el cerebro, pues piensa menos el ser vivo. Por eso decían que Albert Einstein tenía su cerebro más grande o más pesado que el resto de las personas. Quién sabe si sea cierto. Pero a lo que voy, hermanos, es que las aves, malamente y mucho tiempo, se ha pensado que son poco inteligentes. Las aves, hablo de los pájaros, los patos, las gallinas. Sin embargo, no lo son, no son poco inteligentes, son muy inteligentes las aves. Y el Señor Jesús usó la figura de un ave para decir cuál era el objetivo de todos estos profetas que Él envió, que el Señor Jesús, que Dios nuestro Padre envió. Que Dios nuestro Padre envió, y seguramente Jesucristo al estar en la deidad y el estar en común acuerdo del Espíritu Santo, decidieron enviar profetas para corregir al pueblo, para corregir a su pueblo y ofrecerle un mejor camino que el que estaban llevando. Sin embargo, esta historia triste, y es en Lucas, en el capítulo, hay 2 capítulos que hablan de esto, y es en el capítulo 19. Lucas investigó lo que pasó, porque él así lo dice y lo afirma cuando empieza el libro, según Lucas. Él estuvo investigando qué fue lo que anduvo haciendo el Señor Jesús cuando andaba en la tierra. Y en el capítulo 19, él narra un episodio de la vida del Señor, de los 3 episodios de los que llora en la Escritura. Solamente en 3 ocasiones se ve al Señor Jesús derramando lágrimas. Y esta es una de ellas, que es en el capítulo 19, versículo 41. Dice que cuando llegó cerca de Jerusalén, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, como decía el hermano ahorita, en el estudio. Y es que lo que lo está conmoviendo al Señor Jesús
es voltear y ver a esa ciudad, que se dice el lugar donde habita Dios, que es donde está el templo, que es a donde acuden los israelitas o los judíos a adorar, a estar cerca de la presencia de Dios. Y voltea al Señor Jesús y Él ve algo diferente a lo que voltean a ver sus discípulos. Es que en estos mismos días, hermanos, que estamos leyendo, el Señor Jesús va con sus discípulos y ellos asombrados voltean y ven las piedras adornadas del templo y todos los presentes que llevaban para acercárselos a Dios en sacrificio. Y ellos se asombraron y estaban impresionados y le dijeron: mira, maestro, qué bonitas piedras, mira, maestro, qué bonitos adornos. Y es que así somos los seres humanos, nos dejamos llevar por lo que vemos. Pero el Señor Jesús no ve las piedras, no ve los adornos. El Señor Jesús está viendo lo que pasó allí antes y está viendo lo que va a pasar allí dentro de unos años, y eso lo conmueve, porque como dijo el hermano, era 100% hombre y 100% divino, y esas dos cualidades que él tuvo en ese momento lo hicieron llorar. Porque ahora está triste, porque dice, lloró sobre ella diciendo: si tan solo supieras lo que estás dejando que pase. Dice Lucas también, hablando de este mismo evento, en Lucas en el capítulo 13, lo narra de esta manera. Dice en el versículo 33 del capítulo 13, dice en el 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es cuando viene la frase conmovedora del Señor Jesús, dice: ¿cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y es que, hermanos, la gallina, yo no sé qué tan inteligente sea, pero sí lo es. Pero tiene otra cualidad, que protege a sus crías hasta la muerte. Prefiere que la apachurren a ella, prefiere que los granizos le caigan a ella, a que sus polluelos sufran. Esa es la verdad. Y el Señor Jesús, ¿cuántas veces lo había mirado eso y le llamó la atención y lo guardó para decirlo en el preciso momento? Para decir: ¿cuántas veces te mandé profetas, Jerusalén, que enderezaran tu camino? ¿Cuántas veces quise mostrarte el amor de Dios a través de su palabra? ¿Cuántas veces quise darte esa protección que sentía el escritor de ese Salmo 46? Para que tú dijeras: Jehová es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en mis tribulaciones. ¿Cuántas veces quise hacerlo y no quisiste? Porque ahí está el secreto y el misterio de todo. El amor de Dios está ahí, la protección de Dios está ahí. ¿Cuántas veces ha llegado la palabra de Dios a sus oídos? Diciéndote y diciéndome a mí, diciéndonos: es que todavía no eres como debes ser. Es que todavía tienes cosas en tu vida que cambiar. Es que tú ni siquiera te has bautizado. Tienes que obedecer en el bautismo, como lo dijo el Señor Jesús en Marcos 16:16.
Es la voz del profeta de la antigüedad, que era callada por el rey con la muerte. Ahora es la voz del Señor Jesús diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y muchos no lo quieren creer. Y no lo matan a usted, no matan al predicador, no matan al cristiano o al que le diga, no lo matan, simplemente lo ignoran. Y ese es el tema que quise ver hoy, hermanos. El tema de hoy es la protección desairada. Ese es un punto nada más que quiero que nos llevemos hoy, que la protección Dios la da. Y nosotros seguimos teniendo la libertad de elegir y decir: ¿la acepto o no lo acepto? El pollito elige si busca las alas protectoras de su madre, o si se siente tan valiente de enfrentar la vida, el frío y el hambre solo. Las alas del Señor Jesucristo están extendidas, como sus brazos se abrieron para ser clavados en la cruz, para que nos metamos abajo de Él y podamos decir: Dios es mi amparo y mi fortaleza, y va a seguir siendo mi auxilio en todas las tribulaciones. Pero tenemos que querer. Si no queremos, nada se puede hacer. Decía una vez una muchacha que era compañera en el trabajo, me dijo: es que yo quisiera creer en algo. Le dije: dijiste la clave. Tienes que querer para poder creer. Porque si no hay voluntad, no va a haber fe, porque la fe viene por Él. Si usted está ahorita aquí, es porque hay voluntad en su vida y quiere escuchar la palabra de Dios, y no nada más eso, sino quiere obedecerla. Porque si usted no quisiera hacer eso, no estaría aquí. Tan fácil. No quiero contarle, digo, los hermanos, porque pues cada rato me están diciendo: es que tengo que bautizarme. Y ahí dice, pues no es porque yo diga, es porque aquí dice. Y nada más hay dos opciones. O sea, si usted lo acepta o si no lo acepta. Pero si usted lo acepta, hay promesa. Hay promesa de parte del Señor Jesús. Hay protección, hermanos, en Dios, en su Hijo Jesucristo. Hay protección ofrecida, pero tenemos que aceptarla. Y creo que ya les he dicho varias veces esto. El joven rico fue amado por Jesús. Creo que es Marcos el que dice: y mirándolo, creo que es el 14, no recuerdo. Dice: y mirándolo, Jesús le amó. Y es que qué bonito que Jesús nos ofrece su amor. ¿Pero qué fue? ¿Fue suficiente? No, faltaba algo. Faltaba que el joven rico respondiera a ese amor. Porque el Señor Jesús se entregó por todo el mundo. Él derramó su sangre, entregó su cuerpo, no nada más por ustedes y por mí. Lo hizo por todos, por todo el planeta. ¿Y cuál es la diferencia? Que muchos no lo quieren que, no le quieren corresponder a ese amor. Qué triste la historia, ¿no?, de la protección desairada, que es el tema que hemos visto hoy. Termino con una lectura en Apocalipsis, en el capítulo, es el 7. Sí, es el 7. Y va con
esta lectura, hermanos y amigos, una invitación para todos. Una invitación para aquellos que están siguiendo este camino. Y una invitación para aquellos que no han empezado a dar pasos en la vida cristiana. Ustedes saben que el primer paso es oír, tener fe, creer, arrepentirse, bautizarse, confesar y luego bautizarse. Y luego seguir fiel. Dice el capítulo 7, versículo 14 en delante. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque este señor, a este anciano, este hombre, le dice a Juan, le dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas? ¿Y de dónde han venido? Y dice el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, está hablando de obediencia, está hablando de el bautismo, está hablando de la recepción del don del Espíritu Santo. Y dice, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, fíjese cómo dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué está ofreciendo ahí? Como la gallina extendió sus alas para dar protección a sus polluelos, sigue ofreciendo lo mismo. Él va a extender su tabernáculo, su tienda de campaña, para que nada malo nos pase. Protección es lo que ofrece el Señor Jesús: seguridad, amparo, fortaleza, auxilio en las tribulaciones. Sí, si usted lo quiere aceptar, está disponible. Si no, usted tiene la última palabra. Usted y yo, cristianos y no cristianos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Bendiciones de Dios en la vida